Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, yo soy Yuri y hoy vamos a ver qué es el GLP, cómo funciona, si yo lo recomendaría o no, así que empecemos. También es muy conocido por llamarse autogas. Cuando vamos a las gasolineras pone casi siempre autogas. Existe desde hace muchísimo tiempo. Fácilmente hace unos 30 años en Madrid los taxistas, antiguamente ya sabéis que los motores eran durísimos, aguantaban lo que le echaras y conectaban el butano. ¿Por qué el butano? Pues que es una mezcla. A día de hoy el GLP es una mezcla entre butano y propano. ¿A qué hace referencia las siglas GLP? A gas licuado de petróleo. Esas son la abreviación GLP. ¿Qué proporciones se usan? En los coches, en los turismos normales se usan unas proporciones de 70-30. 70 butano, 30 propano. Y ahora os pregunto, ¿solo para gasolina o también existe para diésel? Realmente habría que decir solo para gasolina, pero al final del vídeo veremos también que hay para diésel. ¿Qué es lo más interesante del GLP? Bueno, lo primero de todo, en este caso os voy a enseñar esta unidad que es GLP, lleva una instalación GLP. De serie es un motor V8, ¿vale? Con más de 300 caballos, con un consumo bastante alto. Y, lógicamente, la otra parte más positiva de todo esto es la contaminación. Un V8, un 4400, pues contamina bastante. Con el GLP podemos conseguir hasta tener la pegatina eco. Es decir, que podríamos entrar en casi todos los lados con este coche, con un V8. ¿Cómo os coméis eso? Después, el gasto de combustible, el gasto de gas, es hasta un 50% menor que el de la gasolina, lo que es el coste de compra, ¿no? La gasolina vale a día de hoy, pongámosle que 1,30 más o menos, y el gas vale aproximadamente unos 60-65 céntimos. Es decir, que en los últimos años también ha subido un montón. Yo empecé a ver en Alicante la primera estación que vendía autogas, estaba en unos 25 céntimos. Entonces, os estoy hablando de hace aproximadamente unos 5 años a lo mejor. Entonces, bueno, el segundo punto, que es un punto en contra, es las estaciones que suministran GLP. Hay muy poquitas. Aquí en mi zona conozco 3 nada más. Una de ellas es Repsol y 2 low cost. Pero están, desde mi casa, la más cercana está a unos 25 kilómetros. Vayas a donde vayas, 25 kilómetros mínimo para encontrar una de GLP. Volviendo a la contaminación, contamina hasta un 15% menos de CO2 que un gasolina convencional. Y hasta un 80% menos de óxidos de nitrógeno en los diésel. ¿Por qué os digo lo del diésel? Porque ya os he dicho que al final del vídeo vamos a ver cómo se hacen los diésel. Después, otro contra muy grande es el tema del gasto, el coste de la instalación del GLP. Es un coste muy caro, depende mucho de la cilindrada, de los números de inyectores que tengamos, cilindros, etcétera, etcétera. Entonces, ronda entre 1.300 y 3.000 euros aproximadamente. Estos son los gastos más normales. ¿Por qué tan caro? Pues porque lleva inyectores especiales, lleva tuberías, lleva software, lleva vaporizadores, lleva un montón de cosas, filtros, lógicamente el depósito en el maletero, lleva muchas cosas que lógicamente hacen que la instalación sea más cara. Pero en un coche de estos, seguro que lo amortizamos en muy poco tiempo. Pero en los diésel no. Pero tendréis que esperar al final del vídeo para ver qué pasa con los diésel. Otra cosa muy importante es que si el coche no llevaba el GLP de serie, como ahora están empezando a sacar muchos coches, por ejemplo el más conocido así, ¿no? El Dacia, que lo sacaron en la tele, que ya sale de fábrica con GLP. Si no es así, si tu coche es gasolina normal y lo compras y lo quieres poner en la instalación, se anula la garantía del motor. Mucho cuidado con eso. Recordaros a todos que tenemos un canal de YouTube dedicado completamente a los videoblogs, así que en la descripción del vídeo tenéis el enlace. Y ahora quiero volver a la pegatina eco. No es tan fácil de que te la den. Entonces, ¿qué hace falta para conseguir la pegatina eco? Pues lo mínimo que os hace falta es que el motor de origen tenga la pegatina medioambiental. Mínimo hay que tener una pegatina de un motor, en caso de motores de gasolina, Euro 4, 5 o 6. Mínimo el 4. Si no, os podéis olvidar, no os van a dar la pegatina eco. Sí que os van a dar otra pegatina, pero no la eco. Y respecto a los diésel, tendría que ser mínimo Euro 6. Entonces, bueno, hay que mirar bien
antes que nada, pedir presupuesto. Normalmente el instalador que os haga todo se ocupa de todo. Hay que homologar, ¿vale? Hay que pasar una ITV extraordinaria porque se hace una reforma importante. Hay que homologarlo entonces y lógicamente hay que comunicarlo al ministerio, bueno, a DGT, ¿no? Porque se supone que es un cambio en el impuesto de circulación. Se podría llegar a pagar menos en algunas autopistas, se podría llegar a pagar menos en zonas de parking, se podría llegar a pagar menos en cuanto a impuesto de circulación. Son muchos beneficios, la verdad, pero también hay, como estamos viendo, algunos inconvenientes. ¿Cómo funciona? Pues tenemos un motor de gasolina normal, un motor normal, con sus cilindros, con sus inyectores, con sus bujías, con todo, pues un motor normal. ¿Cómo funciona esto? Pues esto tiene sus propios inyectores, tiene sus propios conductos de gas, tiene evaporizadores, tiene filtros, tiene todo un sistema adicional que intentaré poner una foto a continuación para que veáis destacado. El color destacado es toda la instalación que se debe de poner. Además, lleva dispensadores, lleva, bueno, un montón de cosas. Y llegando a todo esto, vamos a llegar a una de las partes, pues, más importantes, digamos, de alguna forma, es esto. En mi caso, lo llevo bien enrollado en un trapito para poder tenerlo siempre dentro del coche, y es un adaptador. Aquí hay un poquito de polémica, porque claro, de momento en España sí que tenemos más o menos los mismos adaptadores. Supuestamente en Europa también, pero hemos llegado a ver casos de que, pues lógicamente, son diferentes, por el fabricante, por esto, por la gasolinera. Entonces, en España sí que es verdad que cuando he ido a repostar, me han preguntado si yo tenía el adaptador. Si no, se ve que ellos disponen de algunos. Y la forma en la que funciona esto es muy sencilla. Os voy a enseñar antes que nada la instalación. En el caso, se instala casi siempre en el hueco de la rueda de repuesto. Veis, es un tanque pues de dimensiones reducidas. ¿Cómo se llena este tanque? Pues como si fuéramos a echar gasolina, pero podéis ver aquí, ¿vale? Tendríamos que conectar esto. Y luego el tema de llenado ya es, bueno, la primera vez es un poco complejo, pero después ya es muy fácil. Decir que en verano entra menos gas y en invierno entra un poquito más gas. La combustión mejora muchísimo. Esto es muy interesante porque se quedan menos residuos de tanto de gasolina como de aceite, como de posibles residuos que se vayan quedando, la típica carbonilla que conocemos, ¿no? Conseguimos quitarla mucho mejor con el gas. ¿Por qué? Porque es mucho más inflamable y supuestamente así podríamos alargar la vida del motor. Pero aquí viene la contra de eso, pues conseguimos un poco menos de potencia, aproximadamente ronda sobre un 10% menos de potencia. Yo creo que es aceptable, ¿no? Si conseguimos mejorar todo lo demás, pero reducir un poquito de potencia, pues está muy bien. Pero al tener menos potencia, el consumo sube, porque nosotros exigimos al motor lo mismo, pero le apretamos más. No sé si me estoy explicando bien. Queremos ir a las mismas velocidades, acelerar de la misma forma, entonces hundimos un poco más el pie. Y esto hace que consumamos entre un 5% y un 10% más de lo normal. Después ya en la parte interior, casi siempre se suele poner por aquí, tenemos este modulito tan pequeñito que vemos, ¿vale? Que es el indicador, si está en marcha o no. En este caso tenemos una lucecita de confirmación que no está funcionando, ¿vale? Sería este. Y cuando pulsamos este botón, se encenderían estos dos, ¿vale? Haciendo 3 o 4 luces de chequeo, y los 4 de arriba nos diría la cantidad de gas que tenemos en el depósito. Siempre arrancará a gasolina. Aunque hayamos parado en gas, siempre va a arrancar en gasolina, porque debe de arrancar en gasolina hasta coger una temperatura mínima de unos 40 grados centígrados. ¿Por qué es esto? Porque al final estamos haciendo una combustión seca dentro de lo que cabe. Otro pequeño pero es el mantenimiento. Es un mantenimiento complejo y, ojo al dato, cada 20.000 kilómetros una revisión obligatoria. Te dan un librito, ¿vale? Como la garantía con el instalador y tal, y cada 20.000 kilómetros se debe de cambiar un filtro, 1 o 2 filtros. Es muy importante porque si te paran, incluso te podrían llegar a multar si no están las revisiones hechas como toca. Pero como estamos tan verdes aún en este sentido, que, a ver, hay coches, pero tampoco muchos, digamos, pues de momento nos podríamos ir salvando dentro de lo que cabe. Volviendo al impuesto de circulación, podríamos reducirlo en un 75%, que creo que si empezamos a hacer cuentas y cogemos y gastamos estos, pongámosle que 3.000 euros en una instalación, casi siempre habían unos regalos, unos bonos de gas, ¿no? De Repsol y tal, de otras empresas.
Entonces, descontando eso y tal y cual, pues yo creo que haciendo números sale muy rentable. Y aquí uno de los puntos más interesantes, creo, por lo que más vale la pena a lo mejor en un motor de gran cilindrada, es que tenemos un depósito exactamente igual al original. O sea, el original está, lo podemos llenar. En este caso son unos 80 litros aproximadamente. Pero le añadimos otros 30 litros de gas. Entonces tenemos casi entre los dos un depósito de 110 litros. Que parece que no, pero en marcha, en autopista, yo creo que cambia muchísimo. En este caso hemos podido comprobar con un depósito de gas hacer más de 400 kilómetros. Y ahora vamos a volver al GLP para los diésel. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es? Pues básicamente no se puede hacer la misma instalación que la que vamos a ver a continuación. Bonito motor, ¿eh, señores? Entonces, estos son los inyectores. 1, 2, 3, 4, ¿vale? En una bancada y otros 4 en otra. ¿Por qué? Porque tenemos un V8, como os he dicho al principio. Después tenemos filtros, tenemos compresores, hay un montón de cosas. La verdad que se han tenido que añadir un montón de cosas, cableados, electrónica, comunicárselo al coche. O sea, no es nada sencillo. En este caso la instalación ha costado alrededor de unos 2.500 euros. Estos inyectores van directamente a los cilindros, ¿vale? Donde va un inyector normal, vamos a decirlo así. Pero en el caso de los diésel no se puede hacer esto. ¿Qué se hace en el caso de los diésel? Pues no se hace esto, esta instalación es algo parecido, pero el gas se introduciría junto con la admisión, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Mezcla aire normal, mezcla gas y mezcla gasoil, diésel. ¿Qué conseguimos con eso? Que sea una combustión casi perfecta. Y en los diésel eso se nota un montón, porque ya sabéis que los diésel tienen mucha más fama, porque el diésel al final es un petróleo menos refinado. Tienen mucha más fama de ser más sucios, más contaminantes, más pringosos con el tema de la carbonilla, del hollín, etcétera, etcétera. Entonces con esto conseguimos que no forzamos el motor, ni el cilindro, ni el pistón, no forzamos nada, sino que ayudamos, lo podríamos considerar como un aditivo. Ya no una inyección de GLP, sino que un aditivo, que creo que vale la pena. He podido probar un coche de mi amigo Ramón, que es un Mercedes, un 2000 diésel, y le ha hecho la instalación de GLP. No vamos a notar casi nada, vamos a notar la reducción de consumo. Es una inversión que se hace en el caso de los diésel, de momento. En un futuro yo creo que va a mejorar muchísimo, pero de momento, en cuanto a contaminación, y cuando se hacen más de 30.000 kilómetros al año, sí que se empieza a notar. También evitaremos más averías con el tema de filtro de partículas. Entre eso y el filtro de partículas, creo que se consiguen muy cerca de las emisiones cero. Cero emisiones, que hay una pegatina también. Lo más importante cuando se hace esa inversión es una inversión a largo plazo. Entonces, para que el motor dure. El consumo de gasoil en un estado óptimo, inmejorable, podríamos llegar a reducirlo un 25% al mejor. Pero es muy poquito. También conseguiremos que en los gasolina el aceite del motor se desgaste, pero sin estar sucio. Es decir, no va a recoger tanta basura, sino que podremos meter el aceite, hacer un cambio de aceite del motor y a los 10.000 kilómetros o 15.000 kilómetros sacarlo y verlo muy parecido a cuando lo pusimos nuevo. Por esto mismo, por usar gas. ¿Cómo se recomienda usar el gas? Eso ya es muy a gusto de cada uno. Se puede circular siempre con el gas, excepto en los arranques, ¿vale? Que coja temperatura. A altas revoluciones, a menos revoluciones, se puede conducir siempre que se quiera. ¿Por qué? Pues porque está diseñado para esto. Es un sustituto a la gasolina convencional. Pues esto, señores, sería lo que nos pondrían en la ficha técnica. En este caso, la reforma se ha hecho el 27 del 12 de 2018. Incorpora un sistema de alimentación de combustible para GLP, incorporando equipo marca Ircongas, conforme conjunto funcional, tal, y modificación, configuración de depósito de combustible, 2 puntos. Instalación de un depósito de 59 litros en el maletero, con variación de tara a 1.778 kilogramos. Y la ITV. Esto sería la reforma, ¿no?, que se tiene que hacer. Es algo pues que también conlleva su coste, pero normalmente, como os he dicho, la empresa que os haga la instalación será la que os dice de hacer todo esto, se va a ocupar de todo. Vosotros simplemente tendréis que llevar el coche, el dinerito
y lo devuelven con todo hecho. Si no me equivoco, significa que lleva un depósito de 59 litros. Yo creo que no, si es lo que dicen los papeles, será que es así, ¿no? Para finalizar el vídeo, ¿qué os parece esto del GLP? ¿Os parece algo interesante? ¿Lo haríais a vuestro coche? ¿Se lo instalaríais? Decir que a la hora de estar con el coche no se nota para nada, yo creo, el cambio de prestaciones, ese 10% que podríamos perder, y el sonido tampoco. El motor va igual de fino, incluso me atrevería a decir que va un poco más fino, reduce un pelín más las vibraciones. Pero bueno, eso ya es muy personal. Dejad en los comentarios abajo a ver que vea yo más o menos qué interés hay por el GLP. Lo primero y lo principal, creo que la gente lo haría por el tema económico, ¿no? Pero claro, esta parte económica tiene dos, un pro y un contra. Que la instalación es cara, pero el pro es que vamos a amortizarlo muy rápido. O sea, podemos ir con este coche, con este V8 de más de 300 caballos, podríamos ir todos los días sin ningún problema. Yo, si tuviera un coche gordo, a ver, lógicamente va a salir las personas, las típicas personas que van a decir, pero es que ¿para qué le quieres poner GLP si tienes un pepino de coche? Si tienes un pepino de coche, puedes comprarlo y mantenerlo. Pues a veces no tiene que ser porque así, ¿no? Hay gente que le gusta llevar un buen motor, porque decir que cuando se conduce con este coche, la sensación de llevar un V8 debajo del capó es impagable, ¿no? Y luego pues vas consumiendo, sí, vas consumiendo, esto es también importante, vas consumiendo lo mismo o incluso un poquito más, como hemos dicho, pero claro, a la mitad del precio. Entonces, si este coche hace, digamos, 11 litros, 12 litros, vas a estar como consumiendo 6 litros al coste de la gasolina. Entonces, yo lo veo, la verdad, que muy interesante, y creo que conforme vaya pasando el tiempo, vamos a ver que va a ir aumentando todo. Van a ir dando a lo mejor más ayudas por el tema de GLP, los eléctricos, que ojalá podamos traer muy pronto un eléctrico para ver los pros y los contras también. Pero bueno, no sé. Yo la verdad que hacía muchísimo tiempo que quería probar algo así, y creo que esta unidad es la mejor, bueno, en este caso porque es BMW, pero aparte que es un motor muy gordo, es un motor V8 de 333 caballos, que gasta mucho, tracción trasera, automático, y entonces creo que es una inversión bien hecha. Así que nada, chicos, seguro que me dejo algunas cosas, pero creo que lo más importante está ahí. Hay que tener en cuenta lo único, dónde poder repostar, el alto coste de la instalación, pero tenemos el bien que le hacemos al medio ambiente, a la capa de ozono, a ayudar entre todos a que se recupere y a que gaste menos tu coche. Yo lo veo interesante, más o menos en la báscula se portan bien las dos cosas. Así que nada, chicos, si os ha gustado, dadle a me gusta abajo. Si no estáis suscritos, suscribiros en un momentito, que no cuesta nada, y nos vemos en el próximo vídeo.